Bienvenidos una vez más al espacio del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE en Lucha. En esta ocasión les informamos que el profesor Antonio Castro López estuvo presente en representación del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE en Lucha en el festejo del aniversario 17 de haberse constituido el Mercado Popular Solidario, además del evento póstumo de los compañeros maestros fallecidos en tiempos de pandemia. El profesor Castro López, secretario general, participó en este evento en el panel denominado La democracia participativa en la Cuarta Transformación. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación aquí a los compañeros de la promotora del Poder Popular y del Mercadito Popular Solidario, del cual nos sentimos muy orgullosos de haber estado desde el inicio, y también con la Caja de Ahorro Emiliano Zapata. En un estado que está en recuperación hacia un estado de bienestar, y que pasamos por 36 años de un periodo neoliberal muy agresivo, que venimos también de un estado bienestarista emanado de la Revolución Mexicana, pero que en sí estamos inmersos en un sistema capitalista desde los tiempos de la colonia, que se vino construyendo y que se vinieron también construyendo los estados-nación. ¿Qué puede significar la democracia participativa? Nosotros decimos que es un acto trascendente, y que puede cambiar mucho la historia de un país si ubicamos de manera correcta este instrumento y si lo sabemos utilizar. En este contexto de este sistema que estamos viviendo, la recuperación de la rectoría del Estado sobre los recursos naturales, sobre los bienes de producción para beneficio de la sociedad, y sobre todo que en este momento de los más pobres, de los excluidos, podemos hacernos una pregunta que pueden ser diferentes para otro contexto transitorio, pero aquí en este momento son las siguientes. ¿Qué significa esta democracia participativa? ¿Es un mecanismo adecuado para compensar los déficits o avances de un proceso representativo tradicional, es decir, donde algunos grupos se autoatribuían la representación del pueblo? ¿Representan estos procesos una oportunidad para equilibrar las desigualdades expresadas en los espacios de la representación política? Los procesos de representación política tienen incidencia o han tenido incidencia históricamente para quienes cuentan con los mayores recursos, y particularmente no ha sido el pueblo, ¿sí? Pero también podemos decir que es necesario poner como antecedentes procesos que han existido de actos de representación democrática, de participación del pueblo en algunas tomas de decisiones en momentos históricos de nuestro país. Y podemos decir que una primera consulta fue en 1821, donde se constituye la nación mexicana, y es cuando se consulta a la Capitanía General de Guatemala, y esta capitanía decide unirse a México en 1821. Posteriormente, con la llegada de Agustín de Iturbide, la capitanía se vuelve a separar de México, pero entonces el estado de Chiapas
bajo un segundo proceso de consulta, se reintegra a México, ¿sí? Esto es entre 1823 y 1824. Nuevamente en la Revolución Mexicana, el zapatismo, los equipos, los grupos, los contingentes comandados por el general Emiliano Zapata, a través de su plan de Ayala, establecieron una ley de plebiscito o referéndum en donde manifestaban que las leyes no son tan importantes si estas solo se deciden por legisladores y la población no se toma en cuenta, y también para que cuando los legisladores aprueban leyes, estas deben tener la aprobación del pueblo. Y también los zapatistas en la revolución hicieron una ley de revocación de mandato que decía que la función pública era tan importante y en cualquier momento se podía enjuiciar o someter a supervisión social quienes no cumplían y que se debían remover. Y esto se aplicó en 1915 al entonces presidente Roque González, que tenía ascendencia villista y fue destituido como presidente de la República porque no cumplió con el plan de Ayala. Es importante decir que si no se cuenta con estos mecanismos, podemos llegar a casos de impunidad muy importantes. No volvimos a ver procesos de consulta ciudadana y esto siguió caminando, y cuando en 1940, después de Miguel Alemán, empezó una nueva burguesía a apropiarse de los recursos de la producción de bienes materiales del país, en una etapa naciente hacia un proceso de preindustrialización, y entonces empezaron a caminar procesos de corrupción. Pero también vemos los actos de traición que hubo desde los tiempos de Santana, cuando se entregó la mitad del territorio del país, las prácticas ilegales de Porfirio Díaz con el genocidio contra los pueblos yaquis, contra los obreros de Cananea, Río Blanco, y también cuando el usurpador Victoriano Huerta asesinó a Madero y Pino Suárez. Es decir, se han establecido elementos en que cuando no se utiliza este proceso tendemos a caminar hacia las rutas de impunidad. Ahora, en la cuarta transformación hemos tenido varios ejercicios. Está la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, como un proceso de consulta de opinión que, aunque se consideró no vinculante y no regulado por la Ley Federal de Consulta Popular, este se llevó a cabo el 25 al 28 de octubre del 2018, pero con esto se tomó la decisión de construir el actual nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles e inaugurarse este pasado 21 de marzo. Otra consulta fue juzgar a los expresidentes en un conteo rápido del Instituto Electoral, que aunque se tuvo entre el 7.07 y 7.74%, pero este resultado fue muy importante para hacer ejercicios de poder social. Estamos en un nuevo proceso para el 10 de abril, que debemos participar todos, porque la derecha es la que quiere evadir estos nuevos procesos. Podemos decir, para ir cerrando, que este mecanismo, a pesar de ser novedoso, para los últimos 50 o 60 años, en realidad hemos tenido ejercicios en diferentes momentos del país. ¿Qué es lo que podemos pretender con la democracia participativa? De manera muy sencilla, muy sintética, pero que tenemos que considerar muy importante. Primero,
que si sabemos utilizar este instrumento, tenemos que llegar a una primera etapa que se llama la construcción del poder social. Este poder no lo van a hacer los partidos políticos, este poder no lo va a hacer el legislativo ni el ejecutivo, a pesar de que el ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, está dando la apertura a estas nuevas instancias de poder social, como cuarto poder, sino lo vamos a construir el pueblo y lo vamos a construir las organizaciones sociales y las organizaciones políticas emanadas directamente del pueblo. Y en un segundo momento, ¿qué debemos construir, compañeros? Que va a ser muy importante. Tenemos que construir un nuevo Estado con carácter democrático y popular. Creo que esto reside la importancia de que la democracia participativa la podamos utilizar en un momento de un Estado capitalista o de un Estado de bienestar o un Estado que está en proceso de una economía mixta o de un Estado que está en proceso de recuperar la rectoría sobre la producción de bienes materiales del país y quitarle los privilegios a una clase gobernante, a una clase conservadora que siempre ha estado dominando sobre el pueblo y que puede regresar en próximos momentos si no nos organizamos bajo todos los instrumentos que puedan ser en beneficio del pueblo. Muchas gracias, compañeros. Es así como el equipo de comunicación, enlace, prensa y difusión del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del CENTE en Lucha les ha llevado las incidencias de este tan importante evento organizado por la promotora del Poder Popular en Michoacán. Hasta la próxima.